quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que está en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde el verso 15 en adelante. San Juan, capítulo 14, desde el verso 15 en adelante. Y queremos decirle a los hermanos que nos escuchan a través de Facebook Live o a través de cualquier otra plataforma, que el bosquejo de la predicación de esta mañana está disponible en nuestra página personal Rodríguez Sellas Santos, para beneficio de los hermanos que quieren seguir el mensaje. Usted puede llegar allí y mirarlo. Es un bosquejo, siempre uno en la predicación le añade algo más de información, pero para que tenga a primera vista unos versos que le pueden ayudar a usted. Yo quiero compartir un poquito y quizás la semana que viene y la de arriba tengamos maneras de hilvanar un pensamiento mucho más amplio. Pero yo quiero que ustedes miren la dinámica que ocurrió, que Juan relata en el capítulo 14, cuando los discípulos inmediatos a Jesús, ya Cristo le había dicho a Judas el Iscariote que lo que él iba a hacer, que lo hiciera, y ya Judas había abandonado a los discípulos, pero el resto de los discípulos se quedan con Jesús. Y Jesús le confirma de que tenía que morir en el Calvario, y de momento los discípulos se sienten sobrecogidos por esa idea, por esa verdad de que Cristo se iba, que los iba a dejar huérfanos, que los iba a dejar solos. Y vamos a leer esos versos en el capítulo 14 del libro de Juan. Desde el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice: y yo, hablando Jesús, os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Interesante señalamiento. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Las razones: porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y ahí reafirma otra vez: no los dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Segundo punto para subrayar: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, es interesante, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré y me manifestaré en él. A él le dijo Judas, y hace un paréntesis, no el Iscariote. Recuérdense que ya le dije, Judas el Iscariote se había ido, este es el que algunos llaman Judas Tadeo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Buena pregunta. Y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay algo que nos plantea unas interrogantes doctrinales interesantes. Cristo no quería que la iglesia sufriera la soledad. Es como es un espíritu de orfandad que existe en mucha gente, que se sienten desprovistos, desprotegidos, solos, y son huérfanos espirituales. Ese espíritu de orfandad espiritual es que se sienten sin protección, porque no hay vínculos entre Jesús y la gente. Para haber presencia de Dios tiene que haber vínculos entre Jesús y la gente. Si el vínculo no existe, si el reconocimiento del Señor en la vida de una persona, esto no es un concepto religioso. Usted puede tener un concepto religioso de Jesús y dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo trato de portarme bien, me gusta escuchar la palabra, aporto en la iglesia, soy amigo de mucha gente en la iglesia, pero si yo no tengo un vínculo con el Señor, no llega el Espíritu Santo a la vida de la gente. La certeza de que el Espíritu Santo esté en la vida de la gente es a través de un vínculo, de una relación de perdón de pecado, de aceptar a Cristo como Señor en su vida, de creer en su palabra y de obedecer la palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que esto es un proceso de entendimiento, de clarificación, de lo que hemos llamado en otras predicaciones, de despertar la fe, de conciencia de que el Señor es real en nuestras vidas. Sentirse que de momento el Señor que había estado con ellos enseñándoles por 3 años ahora se iba. Y ustedes van a ver que en diferentes ocasiones, cuando el mismo Cristo le dijo a Pedro que él tenía que bajar y que tenía que ser a Jerusalén y que tenía que ser muerto, Pedro le dice que no te pase eso, yo no quiero que te pase, yo no quiero perderte. Pero la realidad es que tenía que ir al Calvario, tenía que morir en la cruz, tenía que derramar su sangre y tenía que regresar a su lugar de procedencia, que era el cielo. Entonces nosotros no podemos tener ese sentido de vacío en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo de Dios, prometido por Jesús, le ofrece que Él venía a llenar ese vacío a la vida de la gente. Y entonces le dice que el Espíritu Santo solo es para el que cree y lo obedece. Y usted dirá, bueno, pero está disponible para todo el mundo. Pues claro, pero no todo el mundo lo recibe. Está disponible la oferta de salvación para todo el mundo, pero no todo el mundo. Todo el mundo quisiera la salvación, pero no pagar el costo de la salvación. Pero la salvación es gratis. Sí, es gratis para el que cree. Es gratis para el que cambia. Es gratis para aquel que se aferra a la verdad y a las promesas del Señor y sirve al Señor. Y le dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve y no le conoce. Es interesante. Y la garantía de la salvación es que nosotros le conozcamos y le veamos, le creamos, le sirvamos, le honremos. Mire, para los rabinos en Israel, el que alguien recomendaban y decía, el que ama a Dios, el que ama a Jehová, guarda su ley. El que ama a Jehová estudia la Torá. Sin embargo, Cristo dice, no solamente es estudiarla, hay que obedecerla. No solamente es estudiarla, hay que entenderla, hay que conocerla y hay que practicarla. Y ahí es donde entra el Evangelio como algo personal. El Evangelio no es una idea teológica abstracta.
El Evangelio es vida que transforma el corazón de la gente y que abre el corazón del que tiene ceguera espiritual y puede entender que Dios es real en la vida de la gente. Y entonces ahí es donde establece Cristo un distintivo. El distintivo que Cristo establece ante los que conocen y no conocen al Señor es la obediencia de la palabra del Señor. Y nosotros vamos a ser probados constantemente. Muchas cosas que enseña la palabra altera de alguna manera el orden que vivimos. El orden moral, la forma de pensar. El mundo hace las cosas de una manera. Usted le puede preguntar a los conceptos de los humanistas cómo deben ser las cosas y te van a meter cuanta inmoralidad sin límite puedan. Sin embargo, el que cree en Dios, el que conoce la palabra, aunque no va a ser perfecto, eso es una realidad, vamos a fallar, podemos caer en tentación, podemos de alguna manera caer en el piso, pero como tenemos una palabra que nos redarguye, nos levantamos, le creemos a Dios, pedimos perdón, pedimos misericordia, pedimos que su gracia opere hasta transformar el corazón de la gente. Y eso es lo que hace el Evangelio dinámico. El Evangelio lo hace dinámico, esa constante relación dinámica y real entre el creyente y su Cristo, entre el creyente y Dios. Yo no sé si usted hace un inventario semanal o quincenal o diario de las acciones, pero fallamos. Tenemos luchas con pensamientos que vienen que no son invitados. Tenemos luchas con la violencia, con la venganza, con el odio, con los recuerdos de la gente que nos hizo daño. Pero cuando los ponemos al crisol de la palabra y cuando más coraje tenemos y nos acercamos al Señor y pedimos en oración que nos alumbre, encontramos una palabra que dice perdona. Encontramos una palabra que dice levántate. Encontramos una palabra que dice regresa. Encontramos una palabra que nos invita a que podamos encontrar el rostro del Señor otra vez. Y entonces la iglesia se hace esencial porque en la iglesia nos acompañan gente que están en las mismas circunstancias y miserias que nosotros en ocasiones, y nos pide el Señor que nos ayudemos los unos a los otros, que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Y somos restaurados de una manera especial. Cuando el Señor llega al corazón de un hombre, surge una necesidad de buscarlo. Surge una necesidad de estar delante de su presencia. Mire, no todo el mundo puede hacer eso. Hay gente que se pasa pensando en la playa, en la fiesta, en el chinchorreo, en un montón de cosas, pero el creyente tiene necesidad de buscar el rostro del Señor. La Biblia nos enseña que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, por supuesto ciervo con sed, así debe clamar por ti el alma mía. Es la necesidad de encontrar a Dios, porque sabemos que cuando vamos ante la presencia del Señor, sabemos que quedamos delante de esa presencia en cierta manera impuros. Hay un pasaje que yo quiero compartir con ustedes someramente y está en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ese es un pasaje que cuando empezamos a estudiar la palabra en algún momento de nuestras vidas, fue uno de los primeros pasajes que nos confrontó. Los primeros 5 versos que dicen:
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjate qué importante esto. Llegamos abatidos, llegamos rechazados, llegamos sin esperanza, llegamos al Señor indignos, no nos atrevíamos a estar delante de su presencia. Sin embargo, justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo está en el creyente, está en la iglesia. Ay, pastor, pero yo no lo siento. Ay, pastor, pero ¿cómo es eso? Felipe el Iscariote, Judas, no el Iscariote. De momento le pregunta al Señor, ¿cómo vamos a saber eso nosotros? ¿Cómo vamos a saber que la presencia de Dios está ahí? Y es cuando tenemos la certeza de que Cristo mora en nosotros. Y cuando tenemos esa certeza de que Cristo mora en nosotros, somos y podemos soportar cualquier cosa que venga en contra nuestra. Cualquier cosa. Porque vamos a tener pruebas, vamos a tener persecución, vamos a tener limitaciones, vamos a enfrentar cosas absurdas que no entendemos, pero nos aferramos a la fe, nos aferramos a la esperanza. Y entonces, hay otro verso que también lo quiero dejar porque hay que dar escritura. Primera de Juan, capítulo 4. Esta es Primera de Juan, casi al final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versos desde el 13 al 19. Primera de Juan, capítulo 4, del 13 al 19. Y mire lo que dice la palabra. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo es para el creyente. El Espíritu Santo es para el que lo conoce. El Espíritu Santo está presente en la vida de la gente. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. La importancia, le creo a Dios, permanezco en Dios. Esa certeza de que yo no estoy huérfano, esa certeza que por la fe nos acercamos a Él. Y dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Hay una interrelación entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y la Iglesia, entre la Iglesia y el Espíritu Santo. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y termina, dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y entonces nosotros tenemos que ir creyendo. Cristo está con nosotros porque nos amó, porque se entregó a nosotros, porque nos bendijo, porque cambió nuestras vidas, porque nos trajo esperanza, porque nos trajo a nosotros la autoridad y el poder para poder permanecer en Él y vencer toda tentación. Yo tengo que reconocer públicamente que hay una tendencia a la desobediencia. ¿Te acuerdas cuando los papás nos decían, eso era antes, ya no se dice,
tú eres un cachorro. Era cuando nos estábamos portando en rebeldía. El cachorro necesita del león especialmente. Los padres lo tienen que poner bajo obediencia, porque si no hacen lo que le da la gana. ¿Y cuántos de nosotros éramos cachorros? Éramos rebeldes. Éramos quizás un poquito, nos desviábamos de la verdad, nos desviábamos de la justicia. Y entonces ustedes ven ahora todo tipo de cristianos. Porque para la tradición, el que se bautiza ya es cristiano. Y nos bautizaban desde niños. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a alguien, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, pues claro, yo no soy un animal. Me contestó. Y yo le dije, explícame. Me dice, porque es que nacemos cristianos. Por el bautismo. Y yo le dije, bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros nos hacemos seguidor de Cristo, que eso es lo que significa la palabra cristiano. Un seguidor de Cristo. Cuando le reconocemos como Dios y Señor de nuestra vida y creemos en su palabra y la obedecemos. La palabra es clave. Sin obediencia no hay amor a Dios. El que no obedece no ama a Dios. El que hace lo que le da la gana, el que vive como le da la gana, contrario a la voluntad de Dios, Cristo dice, no me ama. Y entonces ahí está esa dinámica. Y entonces esa es nuestra lucha diaria, obedecer a Dios por encima de las tentaciones que tenemos, obedecer a Dios por encima de las luchas, de las ofertas del mundo, obedecer a Dios. Yo concluyo con la respuesta de Jesús en el verso 23. Mire cómo dice. Respondió Jesús y le dijo a Judas, ¿verdad? El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Mira qué interesante. ¿Cómo yo sé que Cristo está en mi vida? Porque Él me ama. Pero ¿cómo yo sé que yo estoy en esa obediencia? Porque yo sé que la presencia de Dios está en mi vida. La Biblia dice que si yo creo en su palabra, que si yo guardo su palabra, si yo obedezco su palabra, el Padre que me ama vendrá a mí. Y dice la Biblia hablando de Jesús, y haremos morada. Viviremos. Por eso es que dentro de la teología se le llama el cuerpo el templo del Espíritu Santo, porque mora el Señor en nosotros. No mora en todo el mundo, mora en el obediente, mora en el que ama a Dios, mora en el que ha renunciado al pecado y a la maldad y le sirve al Señor. Si fuera por los funerales, todo el mundo está en el cielo. Es más, yo no he visto una persona, muy raras ocasiones, que en medio de una funeraria haya dicho, se perdió. Todo el mundo está en el cielo. Sin embargo, nosotros no vamos allá a juzgar quién está o quién no está. Pero la realidad es que la palabra del Señor dice que aquel que ama a Dios se aparta de iniquidad. Aquel que ama a Dios tiene sus luchas, claro que va a fallar, pero no vive pensando en su pecado, sino le dice, Señor, ayúdame a perseverar y a creer por todos los medios de mi vida. Y nosotros podemos servirle al Señor con gozo. Podemos servirle al Señor con alegría, con esa certeza de que Dios nos ama. Y hay unas palabras clave, con esto concluyo. La Biblia nos enseña en Juan 14 que el Espíritu Santo viene enseñando. Viene a abrir los ojos nuestros. Viene a despertarnos a fe. Yo me acuerdo que el domingo pasado estuve predicando sobre la ceguera espiritual en la iglesia Manuel de las Piedras, como mucha gente necesita que sus ojos se abran para que puedan ver más allá de lo que su vista
temporera puede ver, que pueda entender la palabra del Señor, que pueda vivir la palabra del Señor. Pero también la Biblia en el capítulo 14 dice que Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Cuántos somos olvidadizos aquí? ¿Cuántos tienen una de esas mamás que te repite lo mismo, te repite lo mismo? Hay algunos papás que son así, pero realmente las mamás son las más incisivas. Te dejan notitas en la nevera, te lo apuntan en el baño para que no se te olvide. El Espíritu Santo viene a recordarnos las cosas. Cuando más ofuscados estamos, cuando más, como decía mi mamá, enfuscados. Cuando más estamos nosotros perdidos en nuestro mundo, haciendo nuestras cosas, de momento el Espíritu Santo viene de alguna manera, y la teología le llama a eso, nos redarguye, nos inquieta para que nos acordemos de la palabra del Señor. ¿Sabe también lo que hace el Espíritu Santo? Testifica de Cristo, testifica de la palabra, la obra del Señor, que aún en los momentos más difíciles nuestros vemos intervenciones de Dios, que le llamamos milagros. Y no es porque te lo merezcas. Si tienes a alguien al lado tuyo en tu carro que vino contigo, dile, no te lo mereces, es por gracia. Estamos aquí por gracia. Si fuera porque nos los merecemos, no era eso lo que nos merecíamos. Pero Dios nos da su favor y nos da su gracia y nos da su misericordia. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence. Mire, ahí es donde está el despertar de fe. La palabra de Dios se predica y está todo el mundo oyendo, pero no todo el mundo cree. Por alguna razón el espíritu de incredulidad, por alguna razón el actuar mundanamente, pensar mundanamente, estar activado por los placeres, nos cierran los ojos y nos cierran los oídos para Dios. Sin embargo, viene la palabra del Señor en un momento dado y nos convence de pecado. Y doblamos nuestras rodillas y perdimos perdón. También dice que nos guía. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es el mejor mapa del mundo, mejor que el de Google. Te va a llevar al destino espiritual de una forma correcta, sin perderte. Mire, yo cuando empezaba esta vaina de los mapas de Google, yo tuve mucha gente que se metieron a patios de casa y decía que por ahí hubo una carretera. Pero la carretera no existía y se perdían. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Va a abrir nuestros ojos. Y la palabra del Señor habla a nuestro corazón. La palabra del Señor nos motiva al corazón. La palabra del Señor transforma nuestro corazón. La palabra del Señor nos trae esperanza. Quita el espíritu de orfandad, ese espíritu de soledad y de vacío, y nos da esperanza, porque Cristo es real en la vida nuestra. Y una de las cosas que no se nos puede olvidar, con pandemia o sin pandemia, una de las cosas que no se nos puede olvidar, congregándonos o mirando a la distancia, es que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, creyendo que el Señor es real en la vida de cada cual. No podemos claudicar, no podemos retenernos, no podemos bajar nuestro nivel de valores, no podemos tolerar lo que el Señor condena, no podemos tolerar lo que el mundo ha dicho que se puede hacer, pero va en contra del orden establecido por la palabra del Señor. Y por lo tanto, hay una decisión que tomar. Por lo tanto, yo tengo que determinar en lo profundo de mi corazón si amo a Cristo
Si amo al Señor, hago lo que el mundo me dice que haga o obedezco la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor tiene un costo. Se va a poner mucha gente en contra. Va a haber crítica. La gente va a saber en lo profundo de su corazón en dónde está ubicada tu alma. Pero si le creemos a Dios, si lo amamos, ¿qué tal si nos ponemos a pensar un momento? ¿Realmente amo a Dios? Cristo le tuvo que preguntar 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hay que internalizar eso. ¿Amo yo al Señor? ¿Lo amo lo suficiente como para obedecerlo? ¿Lo amo lo suficiente como para entregarme, para rendirme delante de su presencia, para creerle con todo mi corazón que el Señor es real? Si lo amo así, le obedezco. Si lo amo así, le entrego. Si lo amo así, renuncio a todo lo del mundo, porque el amor de Dios es lo más sublime que tenemos. Yo quiero orar. Yo quisiera orar por amigos que me están escuchando, sea aquí en el parking, dentro de la iglesia, en el área, o los que nos escuchan a través de las redes. Yo quiero orar para que el Señor fortalezca nuestra fe y que podamos creerle a Dios y que podamos amarle y que podamos servirle y que podamos dedicarnos con virtudes y defectos. Que el verdadero amor de Dios eche fuera todos nuestros temores, nuestras dudas. Que la certeza de que somos perdonados y justificados, aunque no perfectos, vamos a seguir con nuestras luchas diarias constantemente. Pero hay una intención en el corazón de honrar a Dios. Que cuando caemos en cuenta otra vez que nos desviamos, volvemos a la línea recta, al camino del Señor. Vamos a orar. Si quiere quedarse donde está o si quiere ponerse de pies al lado de su auto, allá en el templo, en la nave, o en sus hogares, hacer un detente y parar un momento la cocina o hacer lo que está haciendo mientras escucha esta palabra y decirle: Señor, yo quiero amarte, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, yo quiero entregarme, yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad, que se despierte mi corazón a convicción, porque el Espíritu Santo convence. Es algo que no lo ve el mundo y no lo puede conocer porque no conoce ni ha recibido a Cristo en su vida. Pero yo te pido que en el nombre de Jesús tú rompas, Dios mío, todo espíritu de incredulidad y traigas paz, y traigas luz, y traigas convicción, y traigas, Dios mío, fe al corazón de los oyentes. Reprendemos todo poder de tinieblas en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir y acercarnos y obedecer tu palabra. Toma control de nuestro corazón, porque la certeza de que tú estás presente depende de que tú estés con nosotros, que mores en nosotros y que nosotros guardemos y obedezcamos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias al Señor.